nos va a acompañar con el Zoom, con todo lo que son los elementos tecnológicos. Gabriela. Hola Gaby. Nati. Y Gloriolaya. Juli, gracias, muchas gracias. Aquí gozándome también la música del Pacífico. La profe Elsa dice en el chat que excelente ambientación. También estamos de acuerdo con la profe Elsa. Gracias, profe. Vamos calentando motores. Buenas noches, profe Álvaro. Saludo también. Esteban, ¿y nos regalas porfa la siguiente diapositiva? Muchas gracias. Bueno, profe, mientras nos seguimos conectando, les tenemos una pequeña preguntita de inicio, que es la siguiente. ¿Cuál es el momento más significativo que recuerdas de la escuela cuando eras estudiante? Y si quieren pueden empezar a contestarnos por el chat para irlos leyendo. Yo les cuento, mientras tanto, que un momento que recuerdo mucho es una ocasión donde un profe nos permitió empezar a leer literatura de una manera libre, abierta. Entonces me encontré con muchos textos diferentes. Creo que fue un momento así súper importante de encontrarme con la literatura y con todos los mundos que podía soñar, imaginar, pensar. Glory, ¿tú qué recuerdas? Juli, yo creo que esto es una pregunta, maravillosa. Creo que enseguida todos nos devolvemos a la infancia, a la adolescencia. Mientras los profes nos van contestando por el chat, yo te cuento que tengo como dos recuerdos muy importantes de esa escuela, de esa infancia, y uno es que, bueno, yo vivía en un pueblito y este pueblito tenía una escuela pequeña, entonces pues el momento más feliz era salir al recreo. Mi madre tenía la posibilidad de llevarme las onces, el refrigerio, al patio de la escuela, y pues al lado mío comían como 5 o 6 amigos que tenía. Entonces era como el momento más feliz. Y también te cuento que tuve, así como tú, una profe que fue una maravillosa inspiración para conectarme con el mundo de la literatura y la lectura de cuentos infantiles. Y todavía guardo ese gusto. Me fascina cuando voy a una biblioteca, sobre todo una biblioteca pública, creo que me dirijo de una vez a la sesión de cuentos infantiles primero y luego sí busco lo demás. Entonces, pues ese es mi recuerdo. Por aquí tenemos a la profe Elsa, que nos dice: momentos significativos, participación en las obras de teatro. Uy, sí, total, profe Elsa. Nos permitía recrear diferentes escenarios y el teatro nos hizo experimentar muchas sensaciones. Claro que sí. Juli, Qué chévere, ¿tú Glory, lees algo gracias. más? Por ahora seguimos esperando a los profes que se animen a participar, pero te cuento que qué chévere que nos empiecen a enviar estas ideas cercanas al arte. Creo que estamos muy conectados con lo que tú decías, con lo que yo también estaba comentándoles. Hay otro comentario por acá, vamos a leerlo. La profe Marta Pernet nos dice: las clases de educación física y los descansos eran especiales, nos divertíamos mucho. En el descanso no nos dejaban sentarnos, sino correr, jugar, caminar, hacer rondas, bailar, deportes, de todo. Muy activo. Gracias, profe Marta. Profe Alicia nos cuenta: momentos significativos, los centros literarios. Qué chévere los centros literarios. No sé si nos pueda profundizar un poquito más, profe Alicia, cómo eran esos centros, la podemos seguir leyendo. Sí, la profe Astrid también habla de los centros literarios. Si las profes quieren abrir sus micrófonos, perfecto. Si no, yo te puedo contar un poquito sobre los centros literarios. La profe Astrid abrió su micrófono. Bienvenida, profe Astrid. Buenas noches, ¿cómo están? Excelente, profe.
los centros literarios se realizaban en mis clases de español, en una hora estricta de español, y el profesor nos asignaba cierta situación, una lectura o habíamos leído una obra literaria, cualquier cosita o un cuento sencillo, y nosotros hacíamos todo lo que era la escenografía, el vestuario, preparábamos, porque como eran fábulas o eran cuentos pequeños, los guiones casi que estaban ya hechos, entonces únicamente, por ejemplo, Rin Rin Renacuajo, entonces uno hacía el centro literario de Rin Rin Renacuajo, por decirle algo, y era nosotras mismas, porque yo estudié en colegio de monjas y éramos puras niñas en esa época, entonces nosotras mismas nos recreábamos y ensayábamos, porque era bonito en esos tiempos que uno podía salir de casa, irse a reunir con sus compañeras y preparar el centro literario, porque se esperaba mucho y hacíamos la mesa redonda en el salón y era en el centro del salón y reía uno mucho, se gozaba uno esas horas de centro literario. También cuando leíamos las obras, el profesor de español nos tenía como eh, nota, era obligatorio pasar al frente y contar cuál era la introducción, cuál era el nudo, cuál era el desenlace. Muy bonito, o sea, esas épocas fueron memorables para mí en el colegio. Súper, profe Astrid, muchísimas gracias por la intervención. También fui fan de los centros literarios y me lo gozaba con todo. Tenemos por aquí también a la profe Alicia, que nos dice que recuerda que durante el bachillerato les pidieron hacer ferias de emprendimiento y que leyó mucho sobre emprendimiento. Profe Belki nos dice que los descansos en los que compartía con los compañeros y que le permitían conocer la experiencia de vida de algunos de ellos y de sus familias. Esos momentos yo creo que todos también los tenemos ahí súper presentes. Y por último, aquí tenemos a la profe Kelly que nos dice que la Semana Cultural, que se divertía mucho y que eran muy dinámicos estos espacios y participativos. Así que, Juli, yo creo que todos nos pudimos conectar aquí con esos momentos de la infancia o de la adolescencia en la escuela. Qué chévere. Gracias, Glory. Gracias a todos los profes también. Los seguimos leyendo. Si quieren, pueden seguir escribiendo. Por el chat les vamos contestando, profes. Bueno, y para hoy, primero, después de este gran momento de recuerdo de conectarnos con ese momento de estudiantes, vamos a tener una presentación y una sesión muy interesante, pero antes tenemos que dar una pequeña noticia y para eso tenemos una invitada también que nos va a ayudar, que es Natalie Guerrero. Cuéntanos, Nati, ¿qué va a pasar hoy? Gracias, Juli. Bueno, entonces, profes, durante la sesión vamos a utilizar una herramienta que yo sé que ya todos están súper familiarizados con ella, que es el Padlet. Entonces, para que la tengamos abierta y la podamos usar, vamos a hacer los siguientes, a seguir los siguientes pasos. Entonces, primero, vamos a ingresar al link que les vamos a enviar por el chat. Ya Glory nos hizo el favor, entonces ya lo tienen en el chat para que por favor ingresen a ese link. Las personas que no tengan buena conectividad van a poder utilizar el chat de Zoom, pero esperamos que la mayoría pueda entrar al Padlet. Y en ese Padlet vamos a estar participando durante diferentes momentos de la sesión. Ahí vamos a condensar nuestras preguntas y comentarios una vez nuestra invitada estrella de la instrucción. ¿Listo? Entonces, solamente vamos a ver el Padlet es para saber qué herramienta vamos a utilizar. Hoy todavía no vamos a escribir nada ahí. Y luego necesito que por favor me compartan un emoticón, puede ser una reacción o un emoticón por el chat para saber que ya están en el Padlet, por favor. Entonces, si ya estamos en el Padlet, ya lo abrimos, un emoticón o una reacción. Ya Glory está en el Padlet. Muy bien, gracias Glory. ¿Cómo van los demás? Ya tenemos dos profes súper rápidas en el Padlet. ¿Cómo vamos los otros profes? Profe Manuel ya nos avisa que está en el Padlet. Listo. Profe Félix también, Nati. Sí. Sí, acá estamos viendo que más profes se están uniendo al Padlet.
Listo, muchas gracias. Ya saben, un emoticón en el chat o una reacción, lo que les quede más fácil. Y recuerden, quien no tenga conexión igual va a poder participar en el chat una vez demos la instrucción para recibir sus comentarios. Natalie, yo tengo una pregunta. ¿Qué tenemos que hacer Dime. en ese Padlet en este momento? Gracias, Gaby. En este momento solo lo tenemos abierto. ¿Listo? Vamos a explorar que tenemos diferentes columnas donde vamos a colocar nuestros comentarios, pero por ahora nada más vamos a hacer sino tenerlo a la mano para que cuando nuestra invitada estrella nos dé la instrucción lo podamos utilizar y recoger todas sus apreciaciones y yo poderles comentar a ustedes, los profes, cómo se están comunicando a través del Padlet. Ah, ok, o sea, es como nuestro cuaderno de notas que lo tenemos aquí listo, abierto, pero todavía no escribimos, sino hasta que lleguemos al momento de la sesión pertinente. Exactamente. Muy Ok. bien. Listo, creo que la mayoría ya estamos en el Padlet, entonces ya podríamos continuar, Juli. Gracias, Nati. Bueno, para esto le doy la palabra a Gaby. Gaby, cuéntanos. Bueno, gracias, Juli. Bienvenidos y bienvenidas, queridos y queridas profes, a este webinar 4 para algunos y algunas, webinar 2 para otras personas. Tenemos a una invitada muy especial el día de hoy. Ella hace parte del Consejo Noruego para Refugiados. Ella se llama Diana Holguín. Es fisioterapeuta en neurorehabilitación con 14 años de experiencia en el acompañamiento de procesos escolares en niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad. Y bueno, tiene una trayectoria bastante amplia y bastante interesante, pero más bien yo le voy a dar la palabra a ella para que se presente y nos cuente de qué se trata este webinar en donde vamos a ver temas de inclusión, educación, movilidad humana, discapacidad, mejor dicho, va a estar una webinar muy contundente, nutrido y lleno de información valiosísima para continuar con nuestra labor docente. Entonces, Diana, muchas gracias por acompañarnos en este webinar y adelante, te doy la palabra. Hola, buenas noches a todos los profes que se conectan con nosotros, a todas y a todas. Gracias, Gaby, gracias a todo el equipo. Bueno, mi nombre es Diana Marcela Holguín. Soy una mujer muy empoderada en el tema de la justicia y la equidad social. Trabajo hace más de 14 años con niños y niñas en situación de discapacidad, con comunidades étnicas, con comunidades afros. Y bueno, estamos hoy trabajando desde Arauca, desde los llanos orientales, en migración y en frontera, y apasionada por este tema de la educación y apasionada por el tema, hoy contarles un poco de lo que es la inclusión y el sueño de muchos, que es una escuela para todos, donde todos cabemos y donde todos podemos ser parte y participar de manera activa. Esta soy mamá de Manuel y bueno, gracias a todos por la invitación y bueno, vamos a empezar. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias, profe, buenas noches. Bueno, muy bien, mis profes. Hemos estado hace mucho tiempo hablando, hace más de 10 o 15 años, de lo que significa educación inclusiva, ¿sí? Pero la pregunta más allá de que es, profe Juan Gabriel, ¿está levantando la manito? Sí, profe, lo que pasa es que no he podido entrar al chat del Padlet, no me da la cobertura del internet, está muy pesada, entonces no puedo ingresar al Padlet. Profe, no hay lío, puedes ahí en el chat del Zoom hacer tu comentario y lo podemos poner y pasar al Padlet. Bueno, muy bien, hablamos, listo, profe Juan. Hablamos de lo que es educación inclusiva, pero cómo se come, eso qué es, cómo se hace, porque digamos que llevamos un buen tiempo como transitando en este concepto. Y básicamente hoy les traigo un momento para hacer un pensamiento y reflexión frente a esto. ¿La educación para todos es posible? ¿Ustedes qué consideran? ¿Consideran que sí es posible? ¿Consideran que es algo que lo vemos lejano? ¿Consideran que es algo cercano? ¿O qué consideran frente a si la educación es
posible para todos. Así este concepto que venimos manejando con más fuerza desde hace unos 10 o 5 años, donde hemos empezado a aumentar esto, si realmente es posible. A través del Padlet vamos a empezar a contestar las preguntas. Si alguno quiere levantar la mano y darnos su experiencia, está en todo el ejercicio para que lo podamos hacer. Muy bien, sigamos con la siguiente. Listo, las temáticas que vamos a tratar el día de hoy básicamente son, vamos a conceptualizar acerca de qué es la inclusión, vamos a hablar un poco del marco legal, un poco de en dónde está centrado este marco legal frente a la educación inclusiva a nivel mundial. Y en Colombia también les voy a contar un poquito. Vamos a hablar un poco de lo que son las barreras para la inclusión educativa, esto en términos de imaginarios, creencias, culturas, barreras estructurales y cuáles son los riesgos de la exclusión educativa, ¿sí? Vamos a hablar del concepto y de la operatividad, lo que es una escuela para todos. Vamos a hablar del diseño universal del aprendizaje o el DUA, que algunos de ustedes puede ya haber conocido, estar cercano a este concepto. Y vamos a hablar de cómo podemos llegar a tener un aula diversificada. Yo he hablado muchas veces de este tema y claramente los profes siempre tienen la pregunta, esto suena muy lindo, pero ¿cómo se hace? ¿Sí? ¿Cómo lo llevamos al aula? ¿Cómo lo aterrizamos? ¿Cómo se podría hacer? Vamos a intentar hacerlo en este espacio. Espero que pueda ser muy alimentador para ustedes. Y bueno, sigamos. Para iniciar con el tema de inclusión, pues bueno, vamos a preguntarnos. Yo les quiero preguntar y vamos a escribir para ustedes exactamente qué significa inclusión. Es decir, que me lo relacionen con una palabra, ¿sí? Inclusión para mí significa esto, una sola palabra que a ustedes les connote o les signifique inclusión. Vamos a ponerlos en el Padlet y mientras lo vamos escribiendo les damos unos minutos y vamos a ver lo que le significa a un niño inclusión o cómo ha construido él ese concepto a través de este video. My name is Cole, and over the next few minutes, I'm going to teach you that it's okay to be different. Since a young age, I've worn different colored socks and 2 different shoes. Why? Because I am unique, a standout from the crowd. I feel best when I am being me. This summer, a funny thing happened. I was in a bookstore with my mom when I realized everyone was strangely quiet. And so I did what needed to be done. I started singing. As a joke, my mom pointed to a book and said, "Hey Cole, this book is for you." I pulled it out and read the cover. Here's what it said: "You're weird." A creative journal for misfits, oddballs, and anyone else who's uniquely awesome. It's the best book ever. It tells everyone it's cool to be different. Today, I'm going to tell you about a friendship of mine that is a little different than you might expect. This is one of my best friends, Steven. He is the happiest person I know. Steven is 44 years old and has autism. Let me start by explaining how we became special friends. When my mom was just 13 years old, she was in the high school cafeteria about to have lunch with her friends. Then she passed a table of kids with special needs. Steven was a boy at that table. He shouted out, "Hey, what's your name? Come sit with me." My mom sat down, and in that moment, a special friendship began. Steven asked my mom 3 questions. He wanted to know what she was having for lunch, her phone number, and if they could be friends for 40 years. As my mom gave him her phone number and said yes, he clapped with excitement and said, "I will call you every day." Ever since that day, in 1988, he has kept his promise and called our house every single day. When I was born, Steven was a special part of our family, and I've grown up calling him Uncle Steven. Steven is included in family dinners, he comes to my soccer games,
He loves watching movies with us, and every couple of weeks he has a sleepover. Stephen has had autism his whole life. Autism spectrum disorder refers to a range of conditions characterized by challenges with social skills, repetitive behaviors, speech and nonverbal communications, as well as by unique strengths and differences. My friend Stephen is not able to drive a car, but he is able to memorize every phone number he has ever heard. There is no cure for autism, but I think Stephen is perfect the way he is. One of my favorite memories with Stephen is whenever a fire truck passes us. He shouts out when I grow up, "I want to be a fire truck." That always makes me smile. He likes the idea of being a fireman, but he loves the idea of being a fire truck. Another thing that always makes me laugh is how much he likes to eat. Have you ever met someone who can eat a steak, 8 slices of pizza, French fries, apple pie, ice cream, and they are still starving? Well, Stephen eats all that almost every time we see him. Finally, one of my favorite memories with Stephen is when we play hide and seek. He always hides in the closets. I love playing hide and seek with Stephen. It always makes me smile. But not just me. He makes everyone smile. I don't think we need a cure for autism, just like we don't need a cure for freckles. Autism is not a disease, just like brown hair isn't a disease. You don't need to fix something that isn't broken. I look up to my Uncle Stephen as he is the happiest person I know. Stephen doesn't try to be like anyone else. He is exactly who he was meant to be. Imagine a world where we all live like Stephen. Find out what makes you different. Don't be afraid to stand out. Wake up, jump out of bed, and be exactly who you are. We are all a little different, and that's awesome. Thank you. Bueno, muy bien. Esto es un concepto que no se puede dejar o que no se puede imponer, ¿sí? La inclusión no es eso. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, la inclusión, como pueden ustedes ahí ver en lo que yo hoy les traigo, que nos dice la UNESCO, es, digamos que es el proceso donde identificamos y respondemos a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas, las comunidades, donde reducimos la exclusión en la educación. Esto no solamente es algo que sea estático, esto básicamente digamos que nos reta un poco a involucrar cambios, modificaciones, a que esos contenidos, a que las aproximaciones sean diferentes, a que las estructuras y las estrategias cambien, porque aquí tenemos que tener una visión donde incluimos lo que piensan los niños, lo que sienten los niños y la diferencia de ellos en medio de un aula. Esto tiene una gran responsabilidad. ¿Y cuál? Es que todos estemos en un aula y donde todos nos podamos educar. Cuando yo les muestro este video donde habla de este gran amigo Stephen, si ustedes ven, esto no es una construcción de un día, esto es una construcción donde él llevó a su vida, donde llega a la vida de una familia, una persona diferente, diferente a una normalidad, que hoy les voy a decir. Quiero que me levanten las manos quien se siente normal. Bueno, yo no, y he estado siempre toda mi vida feliz, no sintiéndome normal, porque el día que me sienta normal creería que estoy como muy aburrida, porque estaría igual a otro. Y estas diferencias que él nos está construyendo a lo largo de su discurso significan más allá de lo que significa este concepto aquí en plano. Lo leemos, lo escuchamos, nos lo cuentan informaciones, pero entendemos qué significa la inclusión en realidad, cómo nosotros no podríamos imponernos una inclusión, sino que debiéramos convertirlo en una normalidad. De hecho, hay autores que nos dicen, miren, si construimos el respeto por la diferencia, no tendríamos que hablar de inclusión, porque entenderíamos que cada uno es una pieza diferente y no debe encajar en un sistema. Simplemente debemos coexistir y con esa diferencia generar capacidades donde nos nutramos, donde potencializamos. Cuando aquí nos hablan de su amigo Stephen, ya no nos hablan desde una postura desde la afuera,
Ya Steven hace parte de este proceso. Ya para este niño va a ser mucho más sencillo convivir con cualquier persona que sea diferente, porque no va a haber un estereotipo, porque no va a tener un rótulo, porque sencillamente entendió que no hay nada de malo ponerse una media de un color y otra de otra. Porque en el cajón podemos tener muchas, y un día me pongo una, un día me pongo otra, o al día no me quiero poner medias como alguno de nosotros, porque no hay un ejercicio donde estemos enmarcados en una normalidad. Esto es inclusión. Pero bueno, los profes siempre me preguntan cuando hago estos ejercicios presenciales, ¿cómo llegamos a esto y a la construcción con los niños y las niñas? ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, lo primero es empezar nosotros a deconstruir o a desaprender lo que nos han enseñado. ¿Qué nos enseñaron en la escuela? Cuando les preguntábamos el primer momento del ejercicio, ¿qué recuerdan cuando estaban en la escuela, cuando eran niños? Los llevamos a ese momento emotivo que les significó la escuela. Es diferente para todos, pero todos pasamos por la escuela y de hecho algunos pasamos por la misma escuela y nos encontramos en el camino, porque no nos significa algo igual, porque no todos ponemos la misma frase, ¿sí? Porque es que no estamos preguntando acerca de un número, estamos preguntando de algo que significó una experiencia. Y de esto se trata la inclusión. La inclusión se trata de poder lograr entender y convivir con lo que es diferente y que ya no sea diferente, que ya seamos muchos en ese espacio. Sigamos. Anterior, listo. Muy bien. Miren, esto es un proceso. En esto quiero que todos nos tranquilicemos. Vamos a respirar y decir, ay, no, yo no hago inclusión. Ay, tengo que ir yo hoy que vea la formación y mañana en mi escuela voy a hacer inclusión. No, miren, esto es un proceso. Y como todo proceso va teniendo, digamos que una madurez. Hace un buen tiempo, en el 2009, empezó con una convención, ¿sí? Entonces unas personas dijeron, venga, es que las personas con discapacidad tienen derechos. Ah, sí, tienen derechos. No, yo pensé que como en Esparta teníamos que ponerlos ahí para construir las casas y eliminarlos. O como en algunas cosas mejor escondámoslo, porque imagínense que yo tener un niño ahí que sea como medio rarito, no, escondámoslo. No, resulta que sí tienen derechos y son personas de derecho que tienen participación. Cuando empieza a hacer esto, las naciones saca una convención sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad. Pero no sumado a esto, imagínense que nos dicen que estas personas pueden acceder a la educación primaria y secundaria y que además de esto tendrían que acceder en las mismas condiciones. ¿Cuáles? De calidad, educación gratuita y en las mismas condiciones en donde viven todas las comunidades donde hay personas en situación de discapacidad o en condición. Esto nos rayó a todos en los sistemas escolares. Venga, pero yo tengo 25, 30, 40 niños, ahora voy a tener 1 o 2 niños especiales, como los podemos llamar, si para mí son especiales, pero todas las personas somos especiales. Y nos dicen, bueno, ahora juntémoslos todos en el aula. No los juntemos todos, tengamos otra aula. Y luego nos dicen, no tengamos otra aula, tengamos mejor otras escuelas. ¿Sí? Y en ese proceso vamos haciendo ese ejercicio de maduración. El día de hoy tenemos un objetivo de desarrollo sostenible que nos dice que sí debemos garantizar, y ahora no solamente debemos garantizar la educación de calidad inclusiva y equitativa para las personas en situación o condición de discapacidad, sino para todos aquellos que presenten una vulnerabilidad. Y aquí es muy importante empezar a enmarcar esto. Nos hablan de personas en situación de migración, nos hablan de personas con una condición de género, una diversidad sexual, nos hablan de personas que tienen condiciones vulnerables en extrema pobreza, nos hablan de personas que tienen condiciones de salud que no les permite ingresar al aula como un espacio físico. Esto nos habla de que en el 2030 queremos tener una escuela para todos y queremos a través de este objetivo de desarrollo sostenible garantizar que esta escuela sea una escuela incluyente y no excluyente, como lo hemos venido tratando hace un rato. Cuando yo les digo a los profes, profe, ¿cómo es su escuela? Ahora les voy a preguntar, ¿cómo es su escuela? Vamos pensándolo para poder responder. Además de esta
de este ejercicio tenemos el compromiso del Banco Mundial con el desarrollo inclusivo de la discapacidad, porque recuerden que de ahí empezó a surgir este ejercicio de la inclusión, donde decimos que todos los proyectos o todas las intervenciones que vayan a trabajar en el campo humanitario deben tener de manera transversal este ejercicio. Cuando yo les hablo de esto, les estoy diciendo, esto es un ejercicio local y general. Vamos a empezar a fomentar en todas las áreas cómo lograr un espacio incluyente, cómo lograr una escuela incluyente, cómo lograr un sistema educativo que le permita a cada niño o a cada niña tener y permanecer en la escuela, y que además de eso, imagínense, tenemos otro reto, no solamente estar dentro de la escuela, sino que aprenda y desarrolle su potencial. Esto ya nos desestructura lo que pensábamos antes de la escuela. ¿Qué es lo que pensábamos antes de la escuela? Que entrábamos para ser competentes. ¿Cómo competentes? Usted saca de 0 a 10. Si usted saca 10 es competente. Usted está muy bien, chulito, vamos, chulito. Usted logró la matemática, chulito. Usted logró leer, chulito. Y si lee antes, perfecto, chulito. No, ahorita no estamos pensando en esto. Si bien hay unas mediciones y unas evaluaciones en los sistemas de evaluación integrada escolares, tendríamos que entender que allí no estamos respetando los ritmos, ¿sí? Cuando yo doy esta formación les digo a todos, discúlpenme si se me nota mi dislexia, pero a veces me confundo y empiezo a hablar y empiezo a confundir las letras y empiezo a leer, ahí me disculpan, soy la orientadora, trabajo en esto y tengo un poquito de dislexia. Normalmente se lo decía cuando preparábamos esto, aquellos que somos docentes porque estamos ensimismando eso que nos costó trabajo aprender y mejor enseñamos, ¿sí? Para poder lograr que el que está allá pueda aprender. Cuando hablaba una de las profes que estuvo como normalista y nos decía que su mamá le dijo, no, tú vas a poder ser docente, ahí estamos hablando de un proceso de inclusión. Ahí tu mamá le generó una escuela, a una estructura de un sistema educativo y le dijo, hey, hay que ser incluyente, porque independientemente del ritmo que pueda tener mi hija, lo va a poder lograr, solo que lo logrará en otro ritmo. Y ese es el objetivo de una escuela incluyente, ese es el objetivo de una inclusión. Y ahí lo reto un poco más, ¿sí? ¿Cuáles y cuántas veces nuestras prácticas han sido inclusivas? ¿O cuántas veces nuestras prácticas han sido excluyentes con los niños y las niñas? ¿En qué momento somos excluyentes? Vamos a analizarnos más adelante. Vamos con la siguiente, por favor. Muy bien. Este es el sueño de todos. Yo sueño con una escuela donde yo vaya a una escuela y vea a un niño afrodescendiente, a una niña afrodescendiente, a un niño en situación de discapacidad, a un niño migrante, a una niña con su diversidad sexual, con identificaciones diferentes, a una niña o a un niño que tenga vulnerabilidades pero haga parte de un espacio, que abra un libro y sienta que realmente lo está acogiendo, que la escuela es un espacio protector, que la escuela es un espacio seguro, que la escuela lo incluye, que lo hace parte, que no solamente lo hace parte, sino que es importante en ese proceso escolar, que es importante y que la profe o que el orientador o que el rector o que los directivos y que la comunidad educativa tienen participación en esto. Muchas veces les pregunto a los profes en algunos lugares donde voy presencial y les digo, bueno, ¿y han escuchado sus estudiantes qué opinan de esa estrategia de enseñanza-aprendizaje que ustedes están utilizando? Y aquí les hago un chiste. Yo he sido docente de universidad, he sido docente de educación formal, de no formal, ahora trabajo en educación en el ámbito humanitario, he sido maestra de situación de discapacidad, he rehabilitado situación de discapacidad y a veces me preguntan si tengo paciencia y les contesto, claro, yo le enseñé a caminar y a comer a un niño con parálisis cerebral, créame que tengo mucha paciencia. Logré un objetivo luego de 2 años de estar trabajando sobre ese proceso. Sí, tengo mucha paciencia. Ahora les pregunto yo en la escuela, mis profes, a veces tenemos paciencia, tenemos un poco de empatía con ese niño y con esa niña que llega de un proceso de movilidad, que llega de un proceso de migración donde no se identifica con algo que están dando, cuando su currículo realmente no le significa. Tenemos este ejercicio de entender que estos ritmos son diferentes. Ustedes yo ya sé que me van a contestar, pero es que el sistema nos obliga a evaluar.
Sí, nos obliga a evaluar. ¿Seguimos peleando con ese sistema de evaluación? Sí, seguimos peleando con ese sistema de evaluación. Pero ahora les voy a contar una anécdota. En la universidad tuve unos estudiantes indígenas y la universidad me obligaba a evaluarlos a través de un ejercicio de ensayo por el método alemán. Y los indígenas me miraban con cara de, profe, si quiere yo le hago algo en arcilla y le muestro qué puedo hacer. O en el caso particular de los estudiantes afrodescendientes, no me lograban hacer cosas escritas, pero hacían unas narrativas maravillosas. Y me decían, profe, no, si quiere yo le cuento, o si quiere yo le canto eso que usted me está explicando, yo se lo puedo hacer. Y adivinen qué hacíamos, ajustábamos ese método de evaluación. Por eso el método de la estrategia de enseñanza no puede ser uno, debe ser diversificado. Y aquí es donde ese libro debe abrirse. Y aquí es donde ese libro ustedes pueden malearlo, modificarlo, ajustarlo. Aquí es donde ustedes tienen ese derecho de poder usar lo que se llama educación. Exacto, profe, el CC-PIAR si es necesario. Es que tenemos herramientas que nos ayudan. Y cuando ustedes hablan del PIAR, a todo el mundo le asusta y dice, uy, pero ese formato no lo entendemos. Resulta que ese PIAR me sirve no solamente para los niños en situación de discapacidad. Ese PIAR me sirve para ver cómo contextualizo a ese niño, esa niña migrante que me llegó a esa sede. Cómo contextualizo a ese niño basculante que está pendular y que no ha podido lograr conseguir estar en su ciclo y que no logra adecuarse porque es que ese currículo no lo representa, ¿sí? Muy bien. Esto es un ejercicio de inclusión donde llevamos esta equidad y calidad a la escuela y donde efectivamente, como lo dice la profe Elsa, nos sirve como herramientas pedagógicas para empezar a estructurar una escuela más inclusiva. Muy bien, vamos con la siguiente. Bueno, voy a contarles un poquito de esto. Esto es algunas cifras, les compartí un material muy bonito que nos da muy bien, profe María, la inclusión versus la igualdad, muy bien, y versus más la equidad, que requerimos, que necesitamos y cómo aprendemos. Yo en algunos momentos quisiera poder devolverme como en esa película que el adulto le habla al niño y le dice, si vas a poder, no te preocupes. Resulta que sí, así te costaba entender el mayor y el menor y llorabas porque no lo entendías, pero imagínate que luego vas a estar en formación con docentes diciéndoles que hay una escuela incluyente. Yo quisiera poder devolverme y decirle a esa niña, sí vas a poder. ¿Por qué? Porque eso a veces nos hace entender cómo ese niño va a tener su ritmo, pero sí lo va a lograr. Muy bien. Aquí es importante entender, por ejemplo, qué sucede en Latinoamérica. Yo quiero centrarlos un poquito y les dejé solo 4 notas del documento que les compartí. Les pido porfa que se tomen el tiempo para revisarlo, que lo revisen en las escuelas con sus otros profes, que lo revisen con los rectores. Miren, alrededor del 60% de los países en Latinoamérica tienen una definición de la escuela inclusiva, pero solo el 64% de esas definiciones abarcan múltiples grupos marginados. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque tenemos una definición de lo que es una educación inclusiva, no es inclusiva. ¿Por qué? Porque no estamos incluyendo todos los grupos, no estamos incluyendo los grupos afro, no estamos incluyendo los grupos étnicos, indígenas, no estamos incluyendo la diversidad sexual, no estamos incluyendo, por ejemplo, a los grupos migrantes, ¿sí? A todos estos niños y niñas migrantes que están pasando e ingresando y estamos recepcionando en nuestras instituciones educativas. Muy bien, los mecanismos de discriminación, los estereotipos y la estigmatización afectan de manera similar a todos los educandos en riesgo de exclusión e inciden en su aprendizaje. Todavía abundan las percepciones erróneas y la segregación. Y ustedes van a decir, no, pero eso ya no, jamás, eso ya estamos en el 2021, estamos, pero ya después de la pandemia lo pasamos todo. No, seguimos teniendo esos conceptos de segregación. Seguimos poniendo barreras a ese niño o a esa niña. Seguimos poniendo ejercicios. En esta semana, aquí en este departamento, tuvimos un caso de un niño o niña que estoy acompañando, que lleva 3 escuelas donde está solicitando cupo y no le han dado cupo. La respuesta, no tenemos suficiente capacidad para responder a ese currículo flexible. Él necesita una escuela donde esté con niños que sean como él. ¿Sí?
Tenemos casos de niños y niñas que piden y van y buscan cupos y que de hecho nos responden y nos devuelven diciéndonos que no reciben esos niños y esas niñas en las escuelas porque van a bajar el índice sintético de su escuela, ¿sí? Esto es nuevamente procesos de riesgo de exclusión y hoy vamos a hablar de esos riesgos. Estamos todavía abundando en esas percepciones erróneas que segregan algunos grupos, que segregan algunos niños y los estamos llevando por fuera de ese sistema educativo, los estamos poniendo en riesgo. La identidad, el origen y la capacidad determinan las oportunidades de educación. Efectivamente, por ejemplo, en Panamá en el 2016, el 21% de los indígenas varones entre 20 y 24 años habían finalizado la escuela secundaria, frente a un 61% de sus pares varones indígenas que no lo habían hecho. Tenemos comunidades indígenas que son analfabetas, aún, completamente, que no ingresan, ¿sí? Tenemos comunidades indígenas que solicitan cupos en educaciones regulares en zonas urbanas y se les niega diciéndoles vayan al lugar donde hay la escuela indígena para ustedes. Esto es segregación, esto es exclusión, esto es un riesgo alto de exclusión y a esto es que estamos llamados a empezar a transformar. Los adolescentes de entre 12 y 17 años con discapacidad tenían un 10% menos de probabilidades de asistir a la escuela que los que no tenían ninguna discapacidad. Muy bien. Los currículos, dice la profe Elsa, gracias profe Elsa, deben fortalecerse, solo así se apunta a una educación calidad. Muy bien, profe, excelente. Solamente así se apunta a una educación de calidad. Si esto no lo aterrizamos a lo que significa el currículo, si esto no lo aterrizamos a la selección, a la revisión de los derechos básicos de aprendizaje, a esos ajustes individuales razonables que nos permiten lograr entender el mismo ritmo de cada estudiante, que nos permiten generar esto, si no logramos entender un aula que pueda formarse de tal forma que sea diversa, un aula con un diseño universal, nosotros no estamos haciendo educación inclusiva, nosotros estamos excluyendo, ¿sí? Pero vamos a ver el siguiente. Me dicen si voy muy rápido, si paro, si algún profe quiere hablar. Muy bien. Bueno, muy bien. Aquí les voy a dejar estos 3 punticos importantes. La educación supone una participación efectiva, exitosa de los estudiantes. Tenemos que ver, aquí sí, profes, tenemos que ver cómo, dónde y por qué. Yo he trabajado alrededor de 120 países en todo el país y estas 3 preguntas nos las hacemos cuando hacemos el proyecto educativo. Pero estas 3 preguntas también nos las hacemos cuando iniciamos el año escolar y revisamos si nuestro currículo responde al cómo, dónde y por qué los chicos y chicas o niños, niñas, adolescentes y jóvenes están aprendiendo de calidad, ¿sí? Nosotros aquí tenemos que ver con la educación a los estudiantes. La inclusión exige que identifiquemos, primero identifiquemos, debemos hablar y revisar. ¿Tenemos barreras? ¿Realmente las tenemos? ¿Cuáles son nuestras barreras? ¿Sí? Cuando nosotros trabajamos en el PIAR y trabajamos en el diseño universal, en las escuelas citamos aún hasta el área administrativa. Ustedes dicen, ay, pero no, eso solo trabaja los profes. No, citamos aún a la persona que recepciona el niño o la niña con una condición de discapacidad. ¿Por qué? Porque el vigilante puede ser la primera barrera. La primera barrera. Entonces le decimos, mira, llega este chico, se llama así. Ay, pero ¿cómo lo llamo? Persona con discapacidad, persona especial, estudiante con necesidad educativa especial. Y yo de una le respondo, ¿cómo se llama usted? Jairo. Yo lo llamo vigilante, señor de la gorra, señor vestido diferente. No, Jairo. Muy bien, así los llamamos, personificando porque humanizamos a las personas. Cuando vemos personas diferentes, entonces ay, recordamos, por ejemplo, frases como, me llegaron los niños migrantes. Ay, si yo tengo una cantidad de migrantes, pongámosle nombre, es que la humanidad no puede perderse en la diferencia. Muy bien. La inclusión enfatiza en la necesidad de priorizar la atención para aquellos que presentan unas condiciones de vulnerabilidad. Entonces, esto aquí quiero que quede aquí muy importante y que quede marcado, es que para lograr hacer inclusión
sí debemos identificar la diferencia. No es que nos hagamos los locos y la diferencia no es importante. Muy bien, profe. El primer obstáculo está en las familias. Sí, hay unas familias que no se comprometen en este proceso. Hay familias que no quieren escuchar. Pero mis profes, miren, yo llevo trabajando más de 14 años en esto. Y créanme que esas familias a veces en muchos momentos lo único que tienen es miedo. Porque si nosotros que los atendemos tenemos miedo de saber cómo atenderlos, esas familias a veces también solo tienen miedo. Miedo a ser excluidos, miedo a ser rotulados, miedo a ser identificados como diferentes, raros y que se le presenten barreras. Claro, este ejercicio es un ejercicio de acompañamiento, mi profe. Tú no lo vas a hacer solo o sola, no. Esto no es un ejercicio de individualidades. Esto no es el profe o la profe super maravilla y el profe Superman que van a volver la escuela incluyente. Solos, se levantaron, se pusieron el tapabocas de Mujer Maravilla. No, esto es un proceso conjunto donde nos sentamos todos, donde los docentes nos sentamos y decimos, oiga, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Y hoy les voy a dar herramientas frente a eso. Hoy vamos a hablar un poquitico, vamos a tratar de que lo logremos, de un poquitico de cómo logramos esto. Es posible, hay espacios donde se habla acerca de cómo lograr esto, de estas necesidades en todas las áreas y en todas las poblaciones vulnerables. ¿Sí? Hay experiencias significativas en otros lugares que nos van a dar herramientas para esto. La inclusión enfatiza en la necesidad de priorizar la atención para aquellas circunstancias que sean vulnerables y claramente garantizar la educación de calidad a todos los estudiantes. Garantizar la educación para todas las personas que requieran y evitar la exclusión. Siguiente, por favor. Muy bien, esta persona, Helen Keller, es una abanderada de la inclusión, yo la amo profundamente. Ella nos dice que toda persona tiene en sí misma posibilidades que están en espera de ser descubiertos. Hay cosas importantes que tenemos que empezar a modificar y como nos lo enseñaba nuestro primer amiguito en el video, no hay cura para el autismo. Entonces empecemos a hablar desde la... Sí, profe Clarisa, ¿no puedes ver la diapositiva? Yo sí la puedo ver, Diana. Ok. La profe debe tener un poquito de problemas de señal. Muy bien, de red. Cuando hablamos de esto, entonces empezamos a generar, a eliminar, ¿qué? Esas barreras. ¿Y dónde nos encontramos barreras? Nos encontramos imaginarios. Lo primero que tenemos que quitar son esos presupuestos imaginarios que nos hacen pensar cosas que ni siquiera son. ¿Sí? Ese sexto sentido de las mujeres que vemos cosas donde no las hay, debemos quitarlo para todos los seres humanos. Eso no es natural, no es normal, no es saludable. Los supuestos y los presupuestos no son buenos. Debemos empezar a quitar esos imaginarios. No nos imaginemos cosas porque es mejor preguntar. Es mejor sentarnos y preguntarle a aquella persona, no nos imaginemos si no tengamos presupuestos, ¿sí? Tenemos imaginarios en creencias, creemos que, ¿sí? Como en algunos casos encontré aquí personas en el Pacífico cuando trabajé, que me decían los profes, no, profe, es que nosotros no sabemos escribir bien, ayúdenos usted a generar los textos. Y yo, si ustedes cantan maravilloso, ¿cómo no van a poder escribir? Y efectivamente tenemos obras literarias afrodescendientes maravillosas, poetisas afros maravillosas. Tenemos una infinidad de materiales, tenemos un material hermoso que se llaman territorios narrados, que se los recomiendo, ya está dentro de la biblioteca del ministerio, que habla de efectivamente cada una de las creencias, mitos y leyendas contada por los niños y los profes del Pacífico, escrita por los niños y jóvenes del Pacífico. Es importante empezar a quitar todas estas creencias, estos imaginarios, que lo único que han hecho es empezar a segregarnos, a excluirnos y a no permitirnos desarrollar nuestro potencial. Es importante empezar a modificar la cultura a través del lenguaje. Miren, el habla es potente y todo lo que hablemos significa y connota nuestras relaciones inter y intraculturales. Nuestra cultura de desarrollar en Latinoamérica, desarrollar
y problematizar cada una de las situaciones nos genera que dejemos de ver retos, potencialidades y que siempre veamos dificultades y problemas. Que siempre veamos en ese pizarrón blanco el punto negro y no hay todo el pizarrón blanco. Empecemos a estructurar, ya empecemos a desaprender, empecemos a hablar desde lo que se puede más no de lo que no se puede, empecemos a hablar de la capacidad y no de la incapacidad, de la habilidad y no de la falta de. Empecemos a generar estos ejercicios. Y hay unas barreras estructurales claramente, aquí sí, esto es real. Las escuelas no están preparadas para ser incluyentes, las escuelas están preparadas para generar aglomeraciones de personas, las escuelas siguen teniendo el mismo modelo pandémico donde yo lo que hago es revisar desde arriba, el docente abajo, donde están los estudiantes y de hecho por eso todas siguen teniendo esa estructura circular, ¿sí? Donde hay un punto de centro y no una estructura participativa. Esto es una barrera real, es una barrera real. Eso es una barrera estructural que poco a poco hemos empezado a ir trabajando aquellos que trabajamos en inclusión, empezar a vencer un poco esta barrera estructural y claramente requiere de otra inversión que hoy también vamos a hablar y de otras políticas que deben hacerse reales dentro de la escuela. Pero también hay unas barreras de desconocimiento. No conocemos y lo que no conocemos nos asusta y lo que no nos asusta mejor lo excluimos. Entonces aquí es muy importante un ejercicio de empezar a hacer esta revisión. Cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo del derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes es una barrera para la inclusión. Y si es una barrera para la inclusión, básicamente está excluyendo, ¿sí? Quisiera que en el Padlet nos pusieran un poquito qué barreras ustedes identifican que están generando exclusión, ¿sí? Y al ladito poner cómo creen ustedes que pudiera eliminarse o mitigarse un poco esa barrera en su escuela. Siguiente. Muy bien, ahorita llegó el momento de la reflexión. Vamos a pensar, ¿quién me quiere leer el qué ve en la primera imagen? ¿Qué profe quiere contarme qué ve en la primera imagen? Un hombre en silla de ruedas con una rampa, ¿no? Hay cosas que a simple vista se ven imposibles, pero si le ponemos algo de empeño, se lograrán las soluciones a cada uno de los obstáculos que se nos presenten. Gracias, mi profe. ¿Qué otro profe nos quiere contar qué ve en esa imagen? Buenas noches. Una barrera más. Gracias, profe. En realidad es una contradicción la imagen, porque dice Sí. que para solicitar rampas, pues debe subir por la escalera a la oficina. Y pues, ¿cómo va a subir por la escalera si necesita una rampa precisamente para hacer esto? Difícil, ¿verdad? Profe, ¿y qué pasa en la escuela? ¿Qué se les parece esta imagen a la escuela? Cualquier Pues parecido es mera. Sí, ¿verdad? Todas las inconvenientes y todas las trabas que le ponemos a la educación y nosotros mismos a los estudiantes. Cada vez que nosotros somos monitores de desempeño educativo, estamos creando rampas, pero si por el contrario nosotros creamos los obstáculos y les ponemos muchas trabas a los estudiantes, le vamos a colocar las escaleras para que no puedan aprender. Gracias, profe. Profe Elsa, profe Juan Gabriel. Buenas noches. Buenas Profe, noches. esto me recuerda a mí cuando se inició el proceso de educación en el departamento de Arauca. Muchos padres de familia querían traer a sus niños a la escuela indígena. Y en las secretarías de educación muchas veces les decían que no, que van a llevar a sus niños a escuela indígena habiendo escuela para blancos. Mostrando esto que estamos mirando ahí en esta diapositiva, ya que ellos con esto era paralizando un proceso. Cuando se inició que empezamos a recibir nosotros niños colonos, lo llamamos nosotros, soy indígena, profe, empezamos a recibir niños colonos, entonces nosotros aceptar una gran competencia entre ellos. Entonces ya un día el niño indígena le enseñaba al niño blanco, al colono, sí, blanco le decimos normalmente. Y al otro, el niño blanco se preparaba en casa y entonces venía y le daba el golpecito al niño indígena. Ah, no, hoy me toca a mí enseñarle a él. O sea, se prepara en la casa para generar competencia entre ellos. O sea, que eso fue
como una especie de un pare que se le puso en la educación, pero cuando se dio la oportunidad se generó un proceso y se desarrolló de manera muy, muy bonita. Gracias, profe, por esa experiencia, muy bella. Bueno, ahora sí tomo la palabra. Dale, profe Elsa. Al ver esa imagen veo la falta de empatía, ¿sí? Porque realmente estamos siendo un poco insolidarios con las personas que realmente necesitan de nosotros. No nos estamos poniendo en el zapato del otro. Yo aparentemente puedo en este momento hacer uso de mis dos piernas, pero no sé si una caída, un accidente me pueda llevar a un estado de estar en una silla de ruedas, ¿sí? Y como educadora, yo siempre debo orientar hacia ese proceso, hacia el humanismo, como su merced lo dijo hace un momento, sobre todo hacia la empatía, porque hoy estoy en Colombia, mañana yo puedo terminar migrando a otro país por condiciones de guerra, por desastres naturales, en fin, nada está escrito, ¿sí? Entonces, creo que realmente la sociedad exige una transformación educativa, ¿sí? Desde el humanismo, desde la formación de nosotros como educadores, porque cuando digo formación, nuestra Ley General de Educación lo exige, la educación es un proceso de formación permanente, y de antemano le doy las gracias por este tema que está excelente, porque nos permite a nosotros realimentar nuestros aprendizajes en este proceso de educación remota, ¿sí? Porque la pandemia nos sorprendió y nos dimos cuenta que esos niños que aparentemente eran excelentes en el aula, al volver al aula llegaron con dificultades de aprendizaje. Dificultades de aprendizaje, ¿por qué? Porque en casa no cuentan con un papito que posiblemente sepa leer y escribir y solamente tenía las orientaciones del docente en la escuela. Entonces, por eso en un momento toqué el tema del PIAR, porque el PIAR le sirve a todos, porque yo puedo aprender matemáticas a través de lo pictórico y mi amiguito puede aprender matemáticas a través de lo simbólico, ¿sí? Entonces, realmente creo que debe haber esa empatía, ponerme en el zapato del otro y sobre todo entender. Muchas gracias. A ti, profe, muchas gracias, profe Elsa. La profe Beatriz está levantando la manito. No, era ahorita más tarde, ya como que dijeron lo que iba a decir. Gracias. Gracias, profe. Mire, muy bien, profe. Aquí, como lo pueden ver, aquí en el sistema hay una ficha que no cuadra. ¿Qué hacemos? Le cortamos los laditos, la ponemos a encajar, así como a la mala, le cortamos ahí las manitos y que encaje, pues la dejamos ser y le ayudamos a que sea dentro de ese espacio. Bueno, muy bien, siguiente. Bueno, miren aquí, este me encanta, a mí este me encanta porque yo toda mi vida he luchado con mi cabello y llevo unos años intentando dejarme los surcos, pero bueno, peleamos todo y me encanta lo que le dice. Candelaria, según el manual de convivencia, debes recogerte el cabello. Y Candelaria, una niña afro con un cabello maravilloso, le contesta en qué parte del manual enseñan a respetar mis tradiciones y mi diversidad cultural. Esto es un ejercicio donde empezamos a entender lo que es inclusión. Va más allá del conocimiento y comienza a entenderse desde el ser. Miren, este país progresa mucho, hijos, solo que nosotros aún no nos damos cuenta. Esto es una realidad. La exclusión genera unos riesgos altos, mis profes, altos. Y en esta pandemia lo vivimos, como lo decía la profe Elsa, lo vivimos literal. Vivimos cómo la exclusión puede generar unos riesgos tan altos para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para nuestros adolescentes, ¿sí? Sigamos la siguiente. Y aquí esta es nuestra realidad. La pandemia nos trajo esto, ¿no? Nos mostró cómo nuestro sistema educativo no estaba preparado para dar cobertura y para dar conectividad a tantos.
y cómo muchos quedaron rezagados en ese proceso. Si esto lo juntamos con aquellos que estaban en condiciones vulnerables, quedaron mucho más rezagados. La población en situación de discapacidad en la pandemia no pudo acceder a sus servicios de salud y menos a los servicios de educación. La población migrante fue muy complicado el que pudieran acceder al sistema educativo. La población afro y la población indígena estuvieron expuestos a este contagio y tuvieron casi que dejar de un lado la prioridad que era la educación por sobrevivir. Esto nos trajo esto. Y esto nos está haciendo un llamado, como lo decían las profes, un llamado un poco a entender cómo es empezar a construir esta escuela inclusiva. Siguiente. Muy bien. ¿Qué nos trae la exclusión? Ahora aquí es importante que podamos revisarlo. Bueno, es que la exclusión dice esto. Mire, una persona con alguna dificultad más una barrera nos genera un riesgo, ¿sí? Y para reducir estos riesgos necesitamos eliminar esta barrera. Sin embargo, miren, una persona con alguna dificultad más enabler, que es un facilitador, ¿sí? Nos genera resiliencia, seguridad y protección, ¿sí? La resiliencia se provee cuando nosotros nos identificamos y usamos facilitadores, ¿sí? Esto es importante entenderlo porque debemos empezar a no tener o no remarcar estas desigualdades económicas que son los riesgos que estamos presentando, estas desigualdades culturales, políticas y afectivas. ¿Cuáles son, por ejemplo, barreras? El género en muchos lugares en las escuelas sigue siendo una barrera. Las culturas, las etnias, las nacionalidades, las discapacidades y la pobreza son barreras para acceder a la escuela. No debieran serlo. ¿Por qué? Porque los facilitadores deberán saber que tenemos una escuela diversa, que respeta la diferencia, que tiene modelos educativos flexibles y, ojo, que tiene currículos contextualizados. Miren, les cuento, yo trabajaba en Occidente y trabajaba con PIs. Y me llegaban PIs para revisar y luego iba a visitar las escuelas. Y me daba mucha risa porque encontraba PIs que hablaban, por ejemplo, de que trabajaban desde la conceptualización del modelo pedagógico sensorial o sensoperceptual. Yo decía, wow, una escuela con un modelo pedagógico sensoperceptual en una vereda. Yo voy a ver esa escuela y esa escuela debe ser maravillosa. Los niños deben estar aprendiendo en el río, en la arena. Cuando llegaba tenía el modelo tradicional. Y los profesores se reían y me decían, ay, profe, es que copiamos y pegamos ese PI para poder responder. Y yo les decía, pero están desaprovechando sus escenarios de aprendizaje. Están haciendo de su escuela una escuela excluyente cuando tienen toda una riqueza cultural, toda una riqueza ancestral que pueden usar para poder hacer de esa escuela una escuela incluyente, una escuela participativa y aquí un currículo contextualizado, un currículo que responda a su verdadera realidad, un currículo que responda a lo que esos estudiantes allá generan como proyectos de vida, ¿sí? Siguiente. Muy bien, aquí vamos a tener 4 conceptos, ¿sí? Separación, miren, esto es el inicio. Estábamos aquí unos, ay, los bonitos normales, y están acá estos que no cuadran. La ficha naranja, no cuadra, usted hágase allá junto a sus otras fichas naranjas porque usted debe estar ahí. Esto se llama separación. En el caso de exclusión, estamos aquí juntos, cerramos las barreras y ponemos barreras para que no ingresen y todos están por fuera del sistema. ¿Tenemos algunos niños aquí que hemos excluido y tengamos por fuera del sistema educativo? Sí, tenemos bastantes. Integración, ay, bueno, no, en esta escuela hacemos inclusión, no, hacemos integración. ¿Cómo integración? Es que están allí, estamos juntos pero separados, cada uno en su espacio, unos en un aula y otros en otro. O inclusión, estamos juntos todos y aprendemos de todos, ¿sí? Vamos a manejar estos 4 conceptos y en el Padlet escribamos en qué concepto vamos en nuestra escuela. ¿Cuál de estos 4? ¿Listo? Siguiente, por favor. Bueno, muy bien. Ahora sí, la primera imagen es el primer afroamericano yendo a una universidad. La siguiente imagen, la primera mujer graduada en Chile como médica. Y la tercera imagen, maravillosa, el primer chico graduándose con discapacidad de la universidad en un título de licenciatura. Cuéntenme, ¿cuál creen ustedes que es inclusión, integración, segregación o exclusión? Podemos escribirlo en el chat si quieren.
Porque las de arriba son viejas, pero ¿esto sucede todavía o no? ¿Profes? La primera es segregación. Muy bien, profe Álvaro. Segregación. La tercera es inclusión. Sí, muy bien. La primera dice la profe Zuli que es segregación. Muy bien. La segunda, ¿quién dice la segunda? De la primera mujer ahí. Integración. Integración. Sí, nos dejaban Que entrar. era entrar, pero no con todos los derechos. Y no No hable. participar. Muy bien, Si profe. tenían hijos, entonces cuide el hijo y cuando pueda venga y regrese a la universidad. Era duro. Es que, o sea, qué pena que no sé si levanté la mano, sino que está tratándose en volata. Pero les quería hablar sobre un libro que leímos de la escritora Nilma Lacerda, que se llama Pluma de Ganso. Y ganso en portugués, perdón, pluma en portugués significa pena, como dolor. Cuando la leímos nos dimos cuenta ese año que ella nos visitó en el colegio y pudimos leer ese libro pues de ella antes de que ella nos visitara al colegio con los chicos. Y vimos que antes de que todas las mujeres, nosotras como mujeres, pudiéramos estar realmente en esa inclusión dentro de las universidades, muchas mujeres quedaron por fuera, que no aprendieron a leer, que no porque no quisieran ni tuvieran el talento, sino porque fuimos excluidas mucho tiempo. Entonces, es algo que estamos trabajando dentro de la inclusión y aunque la última imagen pareciera que fuera realmente inclusión, todavía nos falta. No hay mucha inclusión realmente, o sea, sí tiene el título, sí se le otorga, pero cuando ya va a ir a ser profesional en una empresa, lo admiten, lo contratan. Entonces, ahí va, solo que vamos caminando despacio, pero vamos, nos toca a muchos, nosotras como mujeres, pues me incluyo como mujer y a las otras personas que por alguna razón han sido excluidas de algún círculo, de algún grupo, que tenemos que trabajar todos, pero desde la conciencia, no solamente desde el documento escrito bello, sino desde la realidad, que es lo que pasa en las Gracias, profe. instituciones, a veces. Excelente, gracias, profe, es cierto. La profe Carmen está levantando la manito. Sí, profe, yo quería agregar algo más que me llama la atención y me hace recordar cuando yo me gradué de ingeniera industrial, iba a buscar trabajo y la ingeniería pues siempre ha sido conocida como una carrera para hombres. Entonces iba a buscar trabajo y decían, ay, es que eres mujer. No te podemos dar el trabajo. Ay, es que toca viajar y eso es para un hombre y toca manejar los procesos y máquinas, etcétera. Y entonces siempre habían unos peros para excluirme del proceso y en parte me sentía excluida a pesar de tener todas las capacidades y facultades para poderlo hacer. Entonces son como muy pocas las empresas o los sitios que sí te incluyen, que sí existe ese proceso de inclusión y lo mismo pasa en los colegios. Realmente es difícil ver esa inclusión y más cuando estamos hablando de diferentes etnias. Porque una cosa es ser tú ingeniera, ingeniero, bueno, eres mujer, pero además eres negra. Entonces, ok, ya tienes dos factores. Sí, entonces esas cosas marcan, pero digamos que, bueno, gracias a Dios son cosas que he superado y que me gusta enseñarle a los chicos, a las niñas, a todos los jóvenes que sí se puede superar, que sí existen esos espacios y que hay que luchar para que las escuelas realmente tengan ese proceso de inclusión que necesitamos ahora y que necesitaremos siempre. Gracias, profe. Qué linda experiencia que nos cuentas, profe. Gracias. Y más una experiencia de resiliencia. Muy bien.
Siguiente. Bueno, esto es lo que somos. Dignificación y mayor reconocimiento de la diversidad porque somos tantos y tan diferentes y ahora somos más con todas estas migraciones que estamos recibiendo. Nos vamos a volver más diversos, nos vamos a volver mucho más pluriétnicos y multiculturales. Esto es lo que somos. Es inevitable. Siguiente. Muy bien, vamos a ver este video que nos habla un poquito de anterior, de cómo es una escuela incluyente. Si quieres, Esteban, te echo aquí una mano, lo pongo desde YouTube. Gracias, gracias. Estoy teniendo aquí algún reto técnico. Qué vergüenza, gracias. Tranqui, tranqui, aquí ya lo tengo listo. Ah, perdón que no compartí audio. Listo. Somos diferentes. ¿Se escucha bien? El informe de seguimiento de la educación en el mundo 2020 sobre inclusión y educación opina que la educación es mejor cuando acoge la diversidad. Los alumnos no deben adaptarse al sistema. Es el sistema educativo quien debe adaptarse a sus necesidades. Cuando no se sienten bienvenidos en la escuela, es más difícil que aprendan. Así, todos pierden. Pero los países ricos y pobres a menudo aíslan a ciertos niños. Niños con discapacidades, desplazados, que hablan otro idioma o que son pobres y desfavorecidos. El diseño de las escuelas puede favorecer a ciertos alumnos, al igual que muchas leyes y políticas. A menudo los maestros no están preparados para atender las necesidades diversas de los alumnos. Puede que los niños no se reconozcan en los libros de texto. Algunos ni se ven representados en ellos. El mensaje que reciben es que no pertenecen. A veces los exámenes tienen una visión limitada de la educación y por ello algunos abandonan la educación antes de lo debido. Estos son problemas complejos, pero creer en el derecho a la educación es creer en la inclusión. Se aprende a diferentes velocidades y con diferentes necesidades. Los niños necesitan currículos flexibles, creativos y relevantes. La preparación docente importa. Los maestros necesitan herramientas y formación para lograr la reforma que queremos. Los recursos que sabemos ayudan a los estudiantes que son marginados, educadores, apoyo, personal y equipo, deben compartirse para que todos se beneficien. Con mejores datos sobre los que son dejados atrás podemos llegar a ellos. Las desventajas a menudo se acumulan, no podemos abordar la inclusión grupo por grupo. Se necesitan fondos para reparar las desventajas. Deben ser equitativos y centrarse en las necesidades específicas. Debemos trabajar juntos, entre ministerios de gobierno, de las autoridades centrales a las locales, con la sociedad civil apoyando los gobiernos y las escuelas abriendo sus puertas a la comunidad. La inclusión en la educación requiere un cambio de mentalidad en la sociedad para que la educación para todos sea educación para todos sin excepción. Lograrlo es responsabilidad de todos, incluyendo tuya. Muy bien, siguiente.
Ya te la pongo, Esteban, solucionaste tus... Listo. Gracias, muy bien. ¿Cómo logramos la inclusión educativa o cómo lo hacemos en la educación? Bueno, esto no es un proceso que se haga solo. Tenemos que generar leyes y políticas inclusivas. Aquí en Colombia, en Latinoamérica, tenemos las mejores leyes en inclusión, ¿sí? Es decir, no es falta de leyes y de políticas inclusivas, las tenemos, están formuladas. En Colombia tenemos la ley 1608 para las personas en situación de discapacidad, tenemos la ley 70 para las personas afrodescendientes, tenemos la ley 46 para los grupos étnicos, tenemos todas estas leyes que nos permiten ser incluyentes. Tenemos muchas políticas, pero esta ley, esta política tiene que llevar a una realidad. ¿Cómo una realidad? Bueno, a la aplicabilidad de esa ley, ¿sí? Y a ser revisada, esto, aquí hay solamente un pero en estas leyes, y es saber que, ojo, yo no puedo hablar de la ley sin que me hayan incluido. Es decir, no puede ser una ley que hable de personas en condición migratoria que no haya participado personas en condición migratoria porque no tendría aplicabilidad como una ley pública, ¿sí? Ahí es donde tenemos que incidir un poco en que haya una participación de esto. La gobernanza y la organización para la inclusión social, esto también es importante. No hay posibilidad de que haya una inversión en educación cuando no estamos visibilizando este ejercicio. Y aquí un llamado de atención. Yo necesito visibilizar este ejercicio en las escuelas cuando mi sistema de matrículas está bien diligenciado. Es importante que esto logre generar estos espacios y que a través de todas estas mesas de representatividad que hay locales y nacionales se suba la información requerida, pero yo debo que darle participación a estos estudiantes. Como lo decía una profe, miren, el PIAR lo podemos usar en muchos lugares, para muchas condiciones. Y si hay una profe que está haciendo este ejercicio y está elevando este ejercicio, yo puedo dar cuenta de informes de cómo requiero ajustes en las instituciones. Los estados tienen la obligación de aquí al 2030 de hacer esto una realidad, así que los fondos van a ver. Las organizaciones humanitarias tienen este objetivo de desarrollo sostenible que van a tener que generar estas intervenciones a través de marcos estratégicos transversales donde respondamos a esta educación inclusiva. Los currículos flexibles, ojo aquí, profes. A veces yo voy a escuelas y les digo, profe, ¿con quién estamos aprendiendo? Con el libro de Santillana. Uy, profe, pero es que ese libro a mí no me representa, ni a mí me representa. ¿Qué le va a representar a sus chicos? Profe, busquemos estos textos contextualizados. Hagamos un ejercicio al inicio de año de revisar realmente qué textos nos están sirviendo y en algunos momentos nos vamos a dar cuenta que tenemos textos locales que podemos empezar a trabajar, ¿sí? Hagamos un poquito de ejercicio de revisar este currículo flexible, veamos estos derechos básicos de aprendizaje, veamos los proyectos transversales, miremos cómo poder a través de este proyecto transversal empezar a generar esta escuela inclusiva que queremos con proyectos que sean realidad y que no sea un proyecto más que esté archivado porque es que tengo que cumplirle a la Secretaría de Educación o al supervisor que me viene a revisar si tengo los proyectos. Hagamos de esto un poco de ejercicio dinámico. Esto requiere de una política, por ejemplo, dentro de mi proyecto educativo institucional que tenga mi política diferencial y mi política de inclusión, mi política de diversidad, ¿sí? Docentes empoderados e innovadores que reconozcan la diversidad. Aquí esto es muy importante. Esto es súper importante. Esto no tiene que ver con la edad. Yo he conocido docentes muy mayores, súper incluyentes, y docentes muy jóvenes, súper excluyentes. Esto no tiene nada que ver con la edad, ni con el tiempo, ni con la experiencia. Esto tiene que ver, como lo decía una profe ahorita, con la humanidad, con cómo yo me centro frente al que está allá al frente, que es mi estudiante y es diferente. Aquí, profes, también es importante que empecemos a generar estas escuelas con diseño universal. El diseño universal aplica para la estructura arquitectónica, el diseño universal aplica para las estrategias pedagógicas y el diseño exacto, profe, es un momento de cambiar nuestro chip a la inclusión. Perfecto, me encanta cuando empiezan a hacer estas reflexiones. Siento que ha valido mi vida. Bueno, participación de la comunidad educativa en aprendizajes significativos. Profe, y resulta que imagínense que en este momento, como estamos en este boom de la educación inclusiva, hay comunidades de docentes hablando de esto, ¿sí? Entonces, esto es importante, no lo hagamos solos,
Si ya tenemos experiencias significativas, sentémonos a charlar con ellos. Hay fundaciones que están trabajando en este ejercicio. La Fundación Sandarriaga Concha es una de las fundaciones que nos está impartiendo contenidos todo el tiempo de manera gratuita para poder empezar a entender. Hay organizaciones que están generando toda una plataforma donde podemos sentarnos a charlar entre profes. Esto me funciona, esto no me funciona, esto me ha gustado, esto no me ha gustado y esto sí me ha servido, ¿sí? Y esto nos va a generar este último punto que son comunidades de aprendizaje de inclusión. Y ojo, mis profes, la escuela no puede ser una escuela cerrada que no permita que las comunidades participen. La escuela debe ser una escuela que permita y tenga la voz del papá, de la mamá, del niño, de la niña, de los estudiantes y de la comunidad educativa. Siguiente, por favor. Muy bien, el diseño universal del aprendizaje, vamos a verlo muy corto, es básicamente una forma de cómo educar, ¿sí? Una forma de cómo entender la educación. El diseño universal del aprendizaje, si lo aplicamos desde el inicio, no tenemos que aplicar el PR, pero debemos generar esta estrategia. Vamos a darle un poquitico. Si tenemos dudas, profe, es el momento para que nos pregunten. Bien, chicos, silencio ya. Para mañana quiero que me escribáis una redacción de la longitud que queráis, pero el tema tiene que ser el siguiente: los colores de las flores. Okay, now close your books. Pick your things and line up. Diego, ¿cómo vas a hacer la redacción? No sé, me pondré a investigar, supongo. Mira, Diego, las margaritas son amarillas, las rosas son rojas, las violetas son violetas. Javier, empieza la lectura. Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero bergantín. ¿Quién quiere seguir leyendo? Alex. Mira, Diego, creo que lo mejor es que hagas la redacción tú mismo. Estoy segurísima de que algo se te va a ocurrir. Vale. Buscar componentes del color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina. ¿Fotorreceptor? Los colores de las flores, ¿eh? Pues a ver cómo sales de esta. Y entonces el caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Y el pajarito a ver, le dijo... mamá, repíteme esa parte. El caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Venga, mamá, corre, que tengo una idea. Escucha, Diego. El color es una percepción visual que se genera en los fotorreceptores. No. Las amarillas son las margaritas, que tienen un tallo muy largo. Mi hermana la usa para jugar al me quiere, no me quiere. Mi madre dice que no las arranquemos, porque son difíciles de encontrar. Muy bien, Javi, quizá un poquito larga. Bien, ¿quién quiere salir ahora a leer la suya? Diego, ¿te animas tú? Venga. Las flores son de color pajarito y hay muchos colores de flores. Por eso hay tantos pajaritos, porque hay un pajarito para que cada flor tenga su color. También hay flores color abeja o color vaquita del campo. En el campo de...
Bueno, mis profes, esto es un ajuste razonable. Esto es un currículo flexible y esto es un niño incluido. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien. La inclusión significa ponerse en el lugar de los otros. Y les voy a dejar 3 frases. Lo común conforta, lo diferente estimula. Hoy la apuesta es por una escuela inclusiva donde lo diferente encierre grandes oportunidades de aprendizaje. Siguiente. Y para finalizar y no cansarlos, les doy muchas gracias. Y la última actividad es que pintemos en una hoja o pintemos en el Padlet, como lo quieran. Ah, no, pegamos en una hoja, ¿no, Gaby? En una hoja, cómo queremos reinventar una escuela para todos. Cómo la soñamos, cómo creemos que puede ser una escuela incluyente. Gracias a todos. Bueno, profes, los que vayan dibujando esa escuela para todos, lo pueden mandar a los grupos de WhatsApp y esa información la vamos a ir subiendo al archivo de Drive que tenemos. Ahora sí, bueno, Diana, muchísimas gracias de verdad por este maravilloso espacio. Ya son las 7:30. Aquellos profes que tengan que retirarse, pues esta es la hora en la que estaba programado el webinar. Los que se quieran quedar y tienen alguna pregunta o alguna reflexión, nos gustaría también escucharles. Entonces, bueno, muchas gracias, Diana. Te iba a preguntar algo acerca de la asistencia. ¿Hay que diligenciar la asistencia? Sí, profe, ahí la estamos mandando por el chat. Ahí está el link de la asistencia. Ahí lo estamos compartiendo por el chat. Compartir sus valiosas experiencias. Gracias, profe Mónica. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ahí ya la... Adelante, profe. Qué bueno verla. Déjenos, por favor, verla. Ay, Bueno, es que profe. estoy estrenándome. Mi perrita está recién. Entonces tengo los cachorritos acá encima. Bueno, adelante, profe. Por todos los espacios que se han dado en torno al tema de la inclusión, al tema de la transformación, no solamente de nuestras escuelas, sino de nuestra mentalidad como adultos, como docentes, como seres humanos. Ser diversos, yo pienso que es la característica universal de todos los seres humanos. Ser distintos, pensar distintos, encajar es la tarea de todos. Saber qué estrategias, qué situaciones tenemos que ir moldeando, haciendo que esas diferencias realmente es realmente lo que nos hace especial. Trabajo en mi escuela, en mis proyectos de aula, el tema de la inclusión. Ha sido para mí, bueno, hace 8 años atrás tuve la experiencia en una escuela de niños en condiciones diversas de discapacidades cognitivas, motoras, en fin. Y me encontré con esa dura pero bonita realidad que enriqueció de todas maneras y le dio un vuelco total a esto del proceso de ser docente. De cierto, la universidad nos saca y nos pone en un escenario preparado,
moldeado, pero cuando uno llega realmente al encuentro de la realidad, es cuando inmediatamente se activa la vocación, se activa la pasión, se activa el sentir. En la escuela donde trabajo, asumo, nadie me ha asignado ese rol, no soy educadora especial, simplemente soy licenciada en lenguas modernas, con énfasis en lengua castellana y literatura. Me gusta trabajar desde los textos leídos, desde los textos figurados, desde el lenguaje verbal y mucho más ese lenguaje no verbal que muchas veces no tenemos en cuenta, el tema de la comunicación. La primera barrera que debe caer o que es la que encuentro en mi comunidad es esa forma en la que nos comunicamos, en donde todos queremos tener la verdad, en donde todos queremos ser los protagonistas y no aceptamos muchas veces que la razón o las ideas acertadas no parten de nuestro quehacer pedagógico, no es de donde yo creo que estoy construyendo lo mejor, es vernos realmente si lo que estamos haciendo está generando el cambio o las adecuaciones positivas para nuestros estudiantes, que en otra realidad que no podemos negar, son la razón de ser de toda escuela. El tema de la inclusión tiene muchas aristas y mi primera experiencia con este tipo de población me llenó de miedo, de temores, porque eso es lo que circunda en nuestras instituciones cuando llega alguien con una condición en especial. Me remito a un comentario que hizo la doctora cuando decía que hasta el vigilante debe ser consciente de que la escuela maneja este tipo de población y que debemos llamarlo por su nombre, porque llamarlo por su discapacidad o llamarlo por su habilidad no es nada. A mí me parece que es una crueldad. Es cruel llamar a alguien así, de esa forma. Una vez tuve la experiencia con un video, se llama El Círculo. Se lo voy a compartir a Esteban, que es mi tutor, para que él se los haga llegar. Es muy sencillito, pero muy, muy ejemplarizante. Mis estudiantes lo disfrutaron mucho porque no solamente vimos el video, sino que nos tomamos a la tarea de construir conceptos y argumentos de manera colaborativa. Todos aportando en pos de construirle una nueva historia a ese círculo que no encajaba. Es maravilloso lo que ustedes están haciendo. Quiero felicitarlos. Me siento como la aprendiz, porque realmente de esto no sé mucho y cada aporte, cada encuentro con ustedes le aporta más a mí, más sensibilidad a lo que estoy haciendo. Y bueno, por ahí está mi amiguita Carmen, que les estoy hablando. Tenemos una escuela muy especial, con condiciones y unas características muy, muy especiales. Y bueno, con base en lo que todos estamos recibiendo, creo que nuestra realidad empieza a tomar forma. Oramos y pedimos, hacemos fuerza porque logremos esa escuela que nuestros chicos y hasta nuestras familias necesitan. Gracias por el espacio y feliz noche. Profe, qué bello. Muchas gracias. Dale, Diana. Súper, qué lindo, profe, muchas gracias. Esas experiencias son maravillosas. No hay nada más bonito que enriquecernos en ese quehacer como maestros. Gracias, profe. Por ahí la profe Carmen tiene la mano levantada, cuéntenos. Bueno, yo solo quería decirles que ya se nos está acabando el diplomado y no se imaginan cuánto he aprendido, pero no se imaginan cuánto voy a extrañar estos espacios.
les digo que la verdad de todos los diplomados que he hecho y cursos, este es el que me ha parecido más emocionante. Cada vez que yo voy a revisar en el diplomado y que voy a leer cada unidad y me encuentro que cada unidad tiene un personaje diferente que me lleva a un mundo maravilloso. Cuando yo la exploro y me voy aprendiendo los nombres de cada uno y veo qué es lo que sucede con ellos. Y cuando entro a los webinars y cuando entro a las charlas, es tan maravilloso que yo no quisiera que se acabara. Entonces ya estoy pensando qué voy a hacer los días cuando se me acabe y ya no tenga ese momento tan chévere para refugiarme y cargarme de energía. Entonces tienen que ir pensando en algo chévere para que nos ayuden. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, profe Carmen. Yo creo que estoy como todos mis compañeros y compañeras aquí, como con el corazón latiendo con eso que nos acaba de decir. Muchísimas gracias, de verdad. Para nosotros y nosotras es todo un orgullo y una inspiración y una motivación recibir comentarios así, porque también nos mueve a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, muchísimas gracias por compartir eso, profe Carmen. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta o comentario para Diana, para este espacio? Buenas noches. Buenas noches, Bueno, profe Noemí. de parte de mi persona también los felicito porque realmente, a pesar de muchos compromisos que tenemos en estas últimas semanas, yo inicié este diplomado, quise motivar a muchos de mis compañeros, algunos pudieron ingresar, pues otros no, y he notado que sí, como dice la señora Carmen, es algo diferente. Estos espacios los comparte uno por mucho cansancio que uno tenga, uno espera ese link y trata de cumplirles hasta lo último, porque no es algo como obligatorio, sino satisfactorio. Es algo que personalmente me siento muy relacionada, porque así como llegan estudiantes a nuestras escuelas y algunos compañeros no saben quizás cómo tratarlos, ustedes están dando como los tips para poder uno tomar esa forma de cómo es, de la inclusión, ese nuevo diseño universal de aprendizaje y poderlo tomar uno primero, aceptar uno que uno es parte de los cambios y que cada cambio trae trastornos, pero que cuando uno recibe esos cambios y hay personas como ustedes capacitándonos, guiándonos, los cambios son mucho mejor. Por eso les doy las gracias, porque realmente son espacios motivadores. Porque en mi escuela, por ejemplo, nosotros trabajamos con niños migrantes, con afro, con indígenas, y pues cada uno tiene sus características y vienen muchos hábitos como de ese cariño. Y con esta pandemia no es como antes, que uno abrazaba a los estudiantes, que uno podía transmitirle eso, pero se ha aprendido transmitir el cariño a esos niños a través de pautas que he aprendido en este webinar. Y muchas gracias, porque este diplomado es espectacular y Dios me los bendiga grandemente. Muchas gracias, profe Noemí, y a seguir construyendo ese cambio que queremos ver en nuestro país y en nuestro mundo al final. Muchísimas gracias. Bueno, queridos y queridas profes, muchísimas gracias por la participación, la presencia, el compartir de esta noche. Muchas gracias, Diana, por compartirnos toda esta valiosísima información para seguir fortaleciendo la labor docente de todos estos profes y estas profes. Claro que sí, les vamos a mandar esta grabación
Vamos a subir el video a YouTube, al canal de Creando Aula, y les vamos a compartir la grabación para que puedan repasarla nuevamente si lo quieren hacer. Y bueno, muchísimas gracias de verdad a todos y todas por esta noche. Diana, tutores, tutoras de Creando Aula, maravilloso equipo. Y bueno, esperamos que tengan una feliz noche. Y ahora sí, se nos acabaron estos espacios, profes. Yo les quería decir qué pena, buenas noches. Bueno, agradecerles y también decirles que no se acabó. Ustedes ya sembraron la semilla. Esperemos que para el próximo año se pueda seguir construyendo. Chao. Muchas gracias, Beatriz. Tiene toda la razón. Se acabaron estos espacios con nosotros y nosotras, pero la información y el flujo y el cambio y la transformación continúan con Hay algo que me ustedes. tiene muy contenta. Y es de ver a tantos jóvenes pioneros liderando este tipo de temas, este tipo de dinámicas. Esteban, eres casado, para no decir nada comprometedor. Bueno, ya. Muchas gracias a todos y bendiciones. Bueno, muchas